Seguimos en Tribuna TV Podcast. Julio, quiero aprovecharte en sentido lato y quiero retomar nuevamente lo de la reforma constitucional. Se habla mucho en la opinión pública que no está claro si el presidente, si existe un candado, porque muchos analistas dicen que ya el candado está para el presidente, pero ¿qué es lo que es el verdadero trasfondo de la reforma constitucional con relación al mandato presidencial? El candado está, tú lo has dicho. Porque tocar la Constitución con un bisturí exige de las 2/3 partes de la mayoría de ambas cámaras. Y eso es una mayoría bastante agravada, sobre todo porque cuando se trata de la Constitución, muy pocos dejan de asistir. De manera que lograr las 2/3 partes de la matrícula de ambas cámaras, aunque lo que se precisa es de la mayoría de ambas, ya es una mayoría agravada, una mayoría bastante calificada como para aprobar una reforma, una enmienda constitucional. Ahora, el presidente lo que quiere es lo que yo no me imaginaba que ningún jefe de Estado en ejercicio presentaría. Él quiere incluir el régimen presidencial entre los asuntos que el artículo 194, me parece, de la Constitución prevé o somete al referendo aprobatorio para que pueda considerarse válida la modificación. Más claramente, como ya hemos dicho, todo jefe de gobierno tiene derecho a un intento de reelección, que es lo que le llamamos repostulación. Si lo pierde o lo gana, hasta ahí llega. Entonces, si mañana, como lo tiene ahora el partido de gobierno, tú tienes las 2/3 partes del Congreso, tú pudieras modificar esas dos oportunidades por una tercera o instituir el régimen de la reelección indefinida que prevalecía hasta la Constitución del 1994. Entonces, el presidente, lejos de tratar de favorecerse con una modificación de ese tipo, lo que ha hecho es dificultar la posibilidad de hacerlo. Porque si el Congreso reunido en Asamblea Nacional Revisora aprueba modifica la Constitución o el modelo presidencial, ya no bastaría entonces con esa voluntad de los constituyentes expresadas en el Congreso, sino que sería también preciso que la Junta Central Electoral, aunque todavía no tenemos ley de referendo, pero tiene que ser así, convoque al país a una consulta para que entonces se le pregunte si está de acuerdo o no con esa modificación que se le ha hecho a la Constitución y cuya validez está condicionada a que el pueblo en su mayoría lo apruebe. De manera que, honestamente, yo me pongo de pie y me quito el sombrero y felicito al presidente Luis Abinader. Porque es el único en tantos años de ejercicio presidencial que ha propuesto una modificación del régimen presidencial que no lo beneficia. Luego, Balaguer, cada vez que le ponía la mano era con ese propósito. Lo hizo Hipólito, lo hizo Leonel en el famoso pacto. Daniel lo hizo, pero se puso un transitorio. Sí, pero la modificó para favorecerse. Aunque luego con el transitorio amoló cuchillo también, como dije ya, para su propia garganta. Hay un tema también controversial en la reforma constitucional, la parte del régimen presidencial, que es el Ministerio Público, el llamado Ministerio Público Independiente, que también hay juristas que dicen que ya la propia ley del Ministerio Público le da su independencia y su autonomía. ¿Es realmente actualmente el Ministerio Público independiente o es necesario esa independencia a través de una reforma constitucional como la plantea el presidente? Te voy a hacer una corrección. No es la ley 133.11, que es la orgánica del Ministerio Público, la que define como independiente ese órgano extrapoder. Es la Constitución, artículo 166. El Ministerio Público es independiente, porque hay que recordarles a las generaciones actuales, o más jóvenes que la mía, que hasta el año 2010, ¿verdad?, que es cuando se proclama la Constitución la llamada Constitución de Leonel, el presidente de la República designaba al procurador, a todos sus adjuntos, que se llamaban ayudantes, a los procuradores de corte de todo el país, a los fiscales de todo el país, a los fiscalizadores de todo el país y a todos los miembros del Ministerio Público en sentido general. Era por decreto.
Lo que pasa es que no nos acordamos de eso. Claro. Y quien se priva de ese derecho es Leonel con la reforma del 2010, de la potestad, ¿no?, de designar por decreto al Ministerio Público. Lo único que retiene para sí es el nombramiento del procurador y de 7 procuradores adjuntos, de 14 que hay. Pero el Consejo Superior del Ministerio Público, que es el órgano colegiado de mayor jerarquía, está integrado, exceptuando al Procurador General de la República, por otros 5 miembros que son de carrera. De manera que ahí no se hace lo que quiere el procurador, aunque conocemos el lacayismo del dominicano y todos van buscando favores, prebendas y se terminan hincados a los pies del procurador. Pero es un órgano independiente. Lo que se quiere ahora es que el procurador no lo elija, no sea por decreto. Que no lo designe el presidente, sino que sea un órgano colegiado. ¿Y no sería eso peligroso? Pero es que eso tampoco garantiza la independencia. Oye, ¿ustedes creen que los jueces de las altas cortes, que son elegidos aquí por el Consejo Nacional de la Magistratura, resultan de las aptitudes que tengan por el desempeño en las entrevistas que televisan? Miren, aquí se han cometido tantas injusticias con eso porque son acuerdos de aposento. Claro. Se buscan jueces a conveniencia del presidente cuando no son también distribuidos entre los partidos que tienen representación en el Consejo. Yo decía que se han cometido tantas injusticias porque, mira, aquí nadie nunca llegó a ser juez de una alta corte. Dios, que me perdone ahora el desliz. Mierquina, que fue presidente de la segunda sala de la Corte Penal, ¿cómo es? Ramón González, ahora se me ha ido. Que me disculpe si me está viendo. Pero miren, José Alberto Cruzeta fue juez de la Suprema Corte. Para mí, el juez más inteligente que ha tenido en muchos años el país. Tenía derecho o merecía la confirmación en el último consejo que presidió Danilo Medina. Oye, claro que sí. Méritos no le faltaban, talento tampoco. Y sin embargo, voy a decirlo aquí, de los 3 que se confirmaron, hay uno que es un patán corrupto. No me jodan, hombre. No. ¿Qué predominó ahí? El interés político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, el hecho de que sea fruto de un consenso, digamos, colegiado, porque no es un decreto del presidente de la República, no garantiza en absoluto la independencia. Miren en esa Cámara de Cuentas. ¿Ves que tiene todavía el estigma de ser una Cámara de Cuentos integrada por resentidos, incompetentes también, que no han podido ni siquiera en su empeño de ser los protagonistas, de dirimir internamente de forma pacífica las diferencias viscerales que hay entre ellos. Y 4 años pagándoles nosotros sus pingües salarios con los beneficios colaterales para no haber hecho nada. ¿Pero quién lo elige? El Senado. Un órgano del Congreso integrado por 31 senadores, 32 de ternas que presenta la Cámara de Diputados. Pero en definitiva, ustedes saben que esos 5 habían sido ya preseleccionados por los intereses dominantes. Entonces, en el caso del procurador, si no lo va a designar el presidente, ¿cuál es el proyecto? ¿Que lo designe el Senado? ¿Que lo designe el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura. Pudiera ser también que el presidente presente ternas al Senado. Hay muchas fórmulas. Pero no hay ninguna en concreta que sea planteado. Puede ser que el Senado le presente ternas o propuestas de diferentes, porque tendría que ser ternas porque son el procurador y 7 adjuntos, serían 8, que saldrían de la facultad discrecional del presidente para que se designe entonces en base a otros criterios. Hay muchas fórmulas, pero en definitiva siempre va a predominar el poder político. Julio, los acuerdos, los susodichos acuerdos que están ahora en la opinión pública, que traen mucha controversia, esos temas, llegan a la República Dominicana con la modificación del Código de Procedimiento Criminal, como los medios alternos de influencia del sistema anglosajón. Observamos que en Estados Unidos, que tienen más tiempo utilizando los plea bargaining, esta modalidad de acuerdo, la sociedad americana en muchos casos no lo repudia, pero aquí en la República Dominicana, este último acuerdo, hasta el que no es abogado
que lo ha escuchado, se siente consternado. ¿Qué es lo que está pasando con estos acuerdos? Miren. Dios. Sí, así es. Es difícil, señores, tener que digerir esto, porque ustedes saben que existen dos tipos de potestades administrativas, la potestad discrecional y la potestad reglada. Cuando es discrecional, creo que todo el que tiene dos dedos de frente lo puede inferir. Y la reglada es cuando el supuesto de hecho está condicionado, está sometido a una condición, es decir, cuando la decisión depende de que se verifique una condición. El artículo 370 del Código Procesal Penal dispone en su numeral 6 que el Ministerio Público puede convenir en los asuntos complejos criterios de oportunidad en favor de imputados siempre que la acción penal con respecto de ellos o de él, del imputado, si son más de uno, como es en el caso Calamar, de ellos, sea, cito textualmente, considerablemente más leve que la acción penal con respecto de los demás. Entonces, ¿cómo determinamos cuando una acción penal es más leve o grave que la de los demás? Tenemos que irnos entonces a la teoría del delito. Porque en la teoría del delito, a diferencia, ha evolucionado a lo largo de los años, pero hoy hay dos que se disputan la hegemonía, o sea, por cuál inclinarse: la teoría del dominio funcional del hecho y la teoría de la equivalencia de las condiciones. Quiere decir que si dos o más personas han tenido una participación horizontal igualitaria en la comisión de un hecho punible, el Ministerio Público no puede convenir con ninguno de ellos el criterio de oportunidad, porque ninguna de las acciones penales de ellos sería considerablemente más leve que la de los demás. Ahora, si en la comisión de un ilícito participan más de dos personas y uno de ellos ha hecho aportes secundarios, auxiliares, entonces la acción penal con respecto de ese sería más leve, considerablemente más leve, porque estaríamos hablando de un cómplice, porque la pena que se le impondría a él, dada su participación accesoria, sería siempre inferior a la del autor. No sé si me siguen. Sí. Ahora, si son coautores, bajo la teoría del dominio funcional o de la equivalencia de condiciones, todos quedan atrapados en ¿Qué es lo que está pasando en este caso? En las mallas de las mismas penas. Entonces, vámonos con nombre y apellido, el caso Calamar. Si me inclino por la teoría del dominio funcional, aquí el verdadero autor de los hechos no fue Donald Guerrero. Me refiero a, porque es el que está del tema de Calamar. Donald Guerrero fue el funcionario que pudo haber aprobado los libramientos o autorizado los pagos. Pero ustedes se tienen que preguntar, para saber si él fue el autor principal, si la participación de Mimilo Jiménez, de Ramón Emilio Jiménez, sin su participación, Donald hubiese autorizado los libramientos. No, porque el que idea esos esquemas es, de acuerdo al Ministerio Público, no me crean a mí, porque en el propio sustrato fáctico de la solicitud del criterio de oportunidad es que aparece él definido como la figura clave, la persona del papel principalísimo. Porque si él no lleva esos esquemas de fraude al Ministerio de Hacienda, nada hubiese ocurrido. Ahora, tampoco nada hubiese ocurrido si el ministro entonces de Hacienda, Donald Guerrero, no lo hubiese aprobado. Entonces tenemos participaciones horizontales. De la misma equivalencia. Entonces, Ministerio Público, usted no le puede dar el criterio de oportunidad a Mimilo Jiménez, porque entonces usted está discriminando. Porque ¿por qué no se lo dio a Donald Guerrero para que incriminara a Mimilo Jiménez? Porque Donald fue funcionario y el propósito es perseguir. El propósito, no, porque aquí no tiene nada que ver el PRM. Es que el Ministerio Público no es independiente. A mi modo de ver, es un Ministerio Público hostil al danilismo. Esa es la verdad. Increíble. Entonces, yo estaría de acuerdo. Por ejemplo, hay un personaje involucrado en esto que se llama José Arturo Ureña, que es como un preposé de Mimilo Jiménez. Actuaba bajo la subordinación a las órdenes de Mimilo Jiménez. Con él se pudo haber convenido el criterio para que él fuese el que ayudara a esclarecer los hechos con respecto a los demás. Y se pudo haber hecho también un juicio penal abreviado.
Espérate, lo que pasa es que no es lo mismo. Cuando tú acuerdas un criterio de oportunidad con un imputado, tú extingues la acción penal. Sobre él nunca quedará el baldón de haber sido condenado por el hecho. Él quedaría limpio. Claro, Limpio. Si el juez lo homologa. Si el juez lo aplica. Lo aplica, sí. Ahora, cuando tú convienes la celebración de un penal abreviado, el imputado tiene que aceptar los hechos y convenir la pena. O si no, irse a discutir la pena, pero tiene que aceptar los hechos. Y en cualquier caso, ese es el famoso penal abreviado pleno o penal abreviado parcial, va a recaer una sentencia de culpabilidad y tú tendrás que vivir con esa realidad insoslayable de haber cometido ese hecho. Pero el criterio de oportunidad te exonera de la pena. Lo santifica. Así es. ¿Entiendes? Entonces le pueden abrir cuentas de bancos, puede obtener visados, en fin. La verdad es que no es lo mismo. Yo hubiese sido Ministerio Público y le hubiese dado a todos la oportunidad de penales abreviados, excepto a los que tuvieron una participación menor. Pero de ningún modo. Y mire, yo no tengo nada en contra de Mimilo. Lo conozco, no soy su amigo, pero lo conozco hace muchos años. Pero debo decir que de acuerdo a lo que el Ministerio Público hace constar en su propio relato circunstanciado de los hechos, a él se le pudo a lo más dar un penal abreviado, pero de ninguna manera se justifica un criterio de oportunidad. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos ya con la parte final de esta interesante entrevista. Adelante, director.